Estimados alumnos de la Universidad Peruana Los Andes, tengan ustedes muy buenos días. En esta semana vamos a abordar acerca de la factura conformada y el cheque. Pasemos a la diapositiva número 1. Derecho Comercial 2, Derecho Cambiario. Semana 6, lección 11. La factura conformada. La factura conformada constituye un instrumento de deuda. Es un título valor que representa bienes entregados y no pagados. Para su validez se requiere que esté suscrita por el deudor en señal de conformidad por los bienes entregados que figuran en el documento, su valor, así como la fecha de pago de la cambial. Como todo título valora a la orden, pueden ser transmitidos mediante endoso. El deudor en este caso queda constituido como depositario de los bienes transferidos por la cambial y que constituyen prenda global. Al terminar el estudio de este tema, ustedes podrán explicar con sus propias palabras qué es la factura conformada, describir a los sujetos que intervienen y explicar sus requisitos, explicar con sus propias palabras qué es el cheque y describir a los sujetos que intervienen y explicar los requisitos tanto de la factura como del cheque. Características de la factura conformada. Señala el artículo 163 de la ley las siguientes características. A. Se origina en la compra-venta de mercaderías, así como en otras modalidades contractuales de transferencia de la propiedad de bienes susceptibles de ser afectados en prenda en las que se acuerden el pago diferido del precio. B. El objeto de la compra, venta u otras relaciones contractuales antes referidas deben ser mercaderías o bienes objeto de comercio, distintos a dinero, no sujetos a registro. C. Los bienes y mercaderías pueden ser fungibles o no, identificables o no, no deben estar sujetos a carga o a gravamen alguno, salvo a que el título representa. D. La conformidad puesta por el comprador o adquiriente en el texto del título demuestra por sí sola y sin admitirse prueba en contrario que éste recibió la mercadería o bienes descritos en la factura conformada a su total satisfacción. E. Solo una vez que cuente con la conformidad, el título puede ser objeto de transmisión y desde su conformidad representa además del crédito consistente en el saldo del precio señalado en el mismo título. El derecho real de prenda
que queda constituida sobre toda la mercadería y bienes descritos en el mismo documento en favor del tenedor. Requisitos esenciales de la factura conformada. Para que la factura conformada tenga validez, debe de reunir los requisitos señalados en el artículo 164 y estos son: A. La denominación de factura conformada. B. La indicación del lugar y fecha de su emisión. C. El nombre, el número del documento oficial de identidad, firma y domicilio del emitente, que solo puede ser el vendedor o transfiriente, a cuya orden se entiende emitida. D. El nombre, domicilio y el número del documento oficial de identidad del comprador o adquiriente. E. El lugar de entrega de las mercaderías o bienes descritos en el título. F. La descripción de la mercadería entregada señalando su lugar, serie, calidad, cantidad, estado y demás referencias que permitan determinar su naturaleza, género, especie y valor patrimonial, que queda afectado en garantía a favor del tenedor del título. G. El valor unitario y total de la mercadería. H. El precio total o parcial pendiente de pago de cargo del comprador o adquiriente, que es el modo del crédito que este título representa. I. La fecha de pago del modo señalado en el inciso anterior, que podrá ser en forma total o en armadas o cuotas. En este último caso, deberá indicarse las fechas respectivas de pago de cada armada u cuota. J. La indicación del lugar de pago IO. En los casos previstos en el artículo 53 de la presente norma, la forma que ha de efectuarse este. K. El número del comprobante de pago correspondiente a la transacción es pedido según las disposiciones tributarias vigentes en oportunidad de la emisión del título, cuando ello corresponda. Y L. La firma del comprador o adquiriente, quien desde entonces tendrá la calidad de obligado principal y depositario de los bienes indicados en el inciso F. Requisitos no esenciales. No es un requisito esencial señalar el lugar de entrega, cuando en la factura conformada no se indica el lugar de entrega de las mercaderías. Entonces se asume que se realizó en el domicilio del comprador o adquiriente. Asimismo, el lugar de pago no constituye un requisito esencial, si no se indicó el lugar de pago. Entonces se exigirá en el domicilio del obligado principal, salvo que se haya acordado realizar el pago con cargo en cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional, señalando el nombre de la empresa y
en su caso el número o código de la cuenta. Tampoco es un requisito esencial la fecha de conformidad, si es que no se ha señalado la fecha de conformidad. Se entiende entonces que fue hecha en la misma fecha de la emisión del título. Sujetos que intervienen en la factura conformada. Los sujetos que intervienen en la factura conformada son A. El emitente. En este caso solo puede ser el vendedor o el transferente de la mercadería. El emitente tiene la calidad de beneficiario o tomador. B. El comprador o adquiriente. Es el que recibe la mercadería y deja constancia de este hecho, aceptando su condición de obligado principal. El comprador se convierte en depositario de los bienes objeto de la transacción. Ahora bien, como en los otros títulos valores a la orden, también pueden intervenir los siguientes sujetos. El garante, que es cualquier persona menos el comprador, ajeno o no a la relación cambiaria, que garantiza en todo o parte el pago de la factura conformada. D. El endosante, que es el tomador que transfiere mediante endoso a la factura conformada. Y por último, E. El endosatario, que es la persona que adquiere vía endoso la factura conformada. Formas de señalar el vencimiento de la factura conformada. En la factura conformada solo pueden señalarse el vencimiento de las siguientes formas. A. A la fecha o fechas fijas de vencimiento, según se trate de pago único o en armadas o cuotas. B. A la vista. C. A cierto plazo o plazos desde su conformidad, en cuyo caso deberá señalarse dicha fecha de conformidad. Y D. A cierto plazo o plazos desde su emisión. Obligaciones del comprador. El maestro Belmont Callirgos señala al respecto. 1. Como consecuencia de la conformidad, el título a valor queda completado en todos sus requisitos y puede empezar a ser negociado. La conformidad que le corresponde es dada al adquiriente y el receptor de las mercaderías convierte a éste en el obligado principal del pago y además en depositario de las mercaderías que declara recibir, las mismas que quedan afectas a gravamen prendario a favor del tenedor del título, esto es, no sólo del remitente o vendedor de las mercaderías, sino de cualquier otra persona en cuyo favor de haya transferido el título. Este triple efecto se produce de modo inmediato por el mero hecho de su conformidad. Así, considerando que se tratan de bienes no inscribibles o no registrados, tenemos pues la constitución de una prenda especial y sin desplazamiento, semejante a las prendas industriales o agrarias o a la global o flotante, pero con la salvedad que en este caso no hay necesidad siquiera de inscribir la prenda ante ningún registro.
El confirmante o confirmador queda constituido en depositario de los bienes que señala haber recibido, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que la ley asigna a un depositario, según se trate de bienes fungibles o no. Por tanto, si se incumple la obligación de pago, el obligado principal tiene la obligación personal de poner los bienes que guarda a disposición del tenedor del título en cuyo favor se constituye la prenda, a su primer requerimiento. La obligación que tiene el depositario de entregar los bienes que guarda al primer requerimiento del último tenedor de la factura conformada variará según la naturaleza del bien. En el caso de bienes fungibles, la obligación que tiene el depositario de entregar las mercaderías al primer requerimiento del tenedor puede ser cumplida ya sea 1. Entregando el mismo bien recibido u otros bienes en la medida que sean de la misma naturaleza, especie, clase y valor. Otros bienes también en los que se hubieran incorporado los bienes recibidos por el depositario, siempre que en este caso se haya incrementado su valor patrimonial. También entregar su valor en dinero según el importe señalado en el mismo título. Tienen pues así el deudor depositario las mismas alternativas propias del depositario de una prenda global y flotante que, como sabemos, es una modalidad prendaria que recae solo sobre bienes fungibles o sustituibles distintos a dinero. En cambio, si los bienes materia de la transacción representada por la factura conformada son bienes no fungibles, la obligación del deudor depositario es entregar en devolución los mismos bienes descritos en el documento o su valor en dinero según esté señalado en el mismo documento. 5. Cuando el deudor depositario optase por pagar el valor en dinero, en lugar de entregar en devolución las mercaderías, se precisa que debe hacerlo por los conceptos señalados en el artículo 92, capital, intereses y gastos, con el límite del valor de las mercaderías consignadas en el mismo documento, con lo que quedará liberado de su obligación como depositario, esto es, de hacer entrega en devolución de las mercaderías. Pero ello no lo liberará de su obligación principal de pagar la deuda insoluta que no llegase a cancelar con esa entrega del precio de los bienes prendados que realice, por lo que el tenedor que recibe dicha suma y aplica a la amortización del importe que se le adeuda podrá ejercitar las acciones cambiarias directas o de regreso correspondientes por el saldo insoluto que reste por pagar. 6. En relación a esto último, se establece una clara diferencia de responsabilidades que tiene el deudor depositario respecto a los demás obligados solidarios, como pueden ser los endosantes y garantes. Aquel tiene una doble responsabilidad como deudor principal y obligado a pagar en el monto de la factura conformada, como si se tratase de un eminente, de un pagaré o el aceptante de una letra de cambio. Y por otro lado, como depositario de una prenda que constituye una garantía real connatural a este título valor. Así los obligados solidarios, sea que se traten de endosantes o avales o fiadores, no asumen las obligaciones personales que le corresponden como depositario, sino solamente la que le respecta como obligado principal deudor del crédito representando por este título valor, siendo las responsabilidades como depositario de carácter personal, que no pueden ser trasladados a los demás obligados. La nueva ley de títulos valores ha optado por ratificar la emisión de la factura conformada solo a los casos de ventas al crédito de bienes muebles, mercaderías, y no extenderlas a la prestación de servicios, ya que el mérito de este título lo constituye, sin perjuicio de la importancia de su contenido crediticio, la afectación en prenda de los bienes objeto de compraventa del crédito
y para el caso de la prestación de servicios con pago diferido resulta suficiente el uso de la letra de cambio o del pagaré, al no existir bien que pueda afectar en garantía real. En muchos casos las definiciones que se dan acerca de la factura conformada responden a la forma como las mismas son tratadas en las respectivas, como lo referente al plazo, su aceptación obligatoria, etc. La doctrina señala, según Pedro Federico Gutiérrez, intenta una definición diciendo que la factura de crédito es un título de crédito formal que lleva la firma del vendedor y comprador, transmisible por endoso, en la que el endosante es garante del pago, siendo el comprador el obligado principal frente a los terceros sin perjuicio de la garantía del vendedor y que puede ser o pudiera ser a esta avalada. Enseñando su propia definición, este autor considera la factura conformada como un título de crédito formal y completo que es creado en forma optativa o por imperativo legal por el librador, que es el vendedor de un contrato de compraventa, o el locador en un contrato de locación de cosas, pueden ser muebles o de servicios o de obras, y por el aceptante, que es el comprador o locatario de esta relación fundamental, que establece un vínculo solidario que obliga al pago del valor aceptado entre todos los suscriptores del título, ya sea como librador, aceptante, endosante o avalista. Muchísimas gracias. Derecho Comercial 2. Derecho Cambiario. Semana 2, lección 12. El cheque. El cheque es un instrumento de pago muy utilizado en el mundo comercial que constituye un título valor. A través del cheque, una persona que tiene una cuenta corriente en un determinado banco ordena a éste que pague a otra persona una cierta cantidad de dinero. A diferencia de otros títulos valores como el pagaré y la factura conformada, en el caso del cheque no se señala el origen de la deuda ni tampoco si dicha deuda es mayo. Simplemente va la orden autorizando pagar al tenedor la cantidad mencionada en el documento. Mediante el cheque se ordena un desembolso de dinero en efectivo que debe ser cumplido por la entidad bancaria ante la sola presentación del beneficiario o tenedor, dentro del plazo que señale la ley. Este título valor se emite contra los fondos de una cuenta corriente abierta en una institución bancaria o ante la cual el beneficiario presentará el título para su cobro inmediato. Formalidades para su emisión. Solo los bancos están autorizados para emitir cheques, los mismos que son generados en formularios impresos desglosables, de talonarios numerados en serie o con claves u otros signos de identificación y seguridad. Estos talonarios de cheques los bancos entregan a sus clientes bajo constancia, respecto de las dimensiones, formatos, medidas de seguridad y otras características materiales relativas a los formularios. Estos están regulados por ASBANC, que es la Asociación de Bancos. Los formatos que no se ajusten a lo establecido por ASBANC no tienen calidad de título valor. Requisitos esenciales. Para que el cheque tenga validez, señala el artículo 174 de la ley, que debe de contener mínimamente lo siguiente. A.
el número o código de identificación que le corresponde. B. La indicación del lugar y de la fecha de su emisión. C. La orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero, expresada ya sea en números, letras o de ambas formas. D. El nombre del beneficiario de la persona a cuya orden se emite o a la indicación que se hace el portador. E. El nombre y domicilio del banco a cuyo cargo se emite el cheque. F. La indicación del lugar de pago. G. El nombre y firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. Requisitos. No esenciales. A. No se indica el lugar de pago. B. Sí se indican varios lugares de pago. No se indica el lugar de pago. En este caso, se tendrá como tal cualquiera de las oficinas del banco girado en el lugar de emisión del cheque. B. Si se indican varios lugares de pago. El cheque es un título valor cuyo origen no es fácil establecer, pues los fines que cumple se remontan a lejanos periodos históricos. Formas de girar el cheque. Se puede girar un cheque de las siguientes formas. A. En favor de la persona determinada con la cláusula a la orden o sin ella. B. En favor de la persona determinada con la cláusula no a la orden, intransferible, no negociable o equivalente. C. Al portador. D. A la orden del propio emitente señalando su nombre o la cláusula a mí. La naturaleza jurídica del cheque ha sido examinada desde distintos puntos de vista, habiéndose formulado diversas teorías respecto como son: A. La cesión de crédito, que considera que el girador titular de un crédito contra el girado lo cede al tomador del cheque. Se objeta a esta teoría que no hay mención en la ley alguna que autorice la hipótesis de la cesión de crédito y que ella no puede inferirse en ninguna disposición legal. Tampoco podría aplicarse el concepto de legislación civil, en la que el cesionario no garantiza la solvencia del deudor, contrariamente a lo que ocurre en el cheque, en el que el girador y los endosantes responden solidariamente por la falta de pago por parte del girador. Artículos 11 y 182. Además, si el girador pretende transferir el cheque al tomador para liberarse de una deuda, no se explicaría por qué el crédito causal del tomador contra el girador subsista, como lo dispone el último párrafo del artículo 94.3 y el artículo 182 de la ley, y el artículo 273 del Código Civil. El título no se presume transmitido ni recibido, in solutum. Por último, no hay legislación que conceda al tenedor de cheque un derecho propio contra el girado, lo que ocurriría si el tomador fuese el cesionario del crédito del girador contra el girado. B. La estipulación en favor del tercero considera que entre el girador y el girado media un contrato con una estipulación que permite al presentante del cheque obtener el pago de parte del girado. Se objeta a esta teoría que el banquero, al entregar el talonario de cheques a su cliente, no quiere obligarse respecto a los futuros tenedores de los cheques ni formula ninguna declaración que haga presumir que quiere asumir la deuda del girador frente al tomador. La estipulación a cargo del tercero pretende que existe un contrato entre el girador y tomador, en virtud del cual el primero promete al segundo que el cheque será pagado por el girado,
sin que éste asuma ninguna obligación frente al titular del documento. Esta teoría es combatida aduciéndose que el contrato que obliga al girado a pagar el cheque es el que media entre el girado y el girador, y no el que puede mediar entre girador y tomador. D. El mandato explica la naturaleza jurídica del cheque, ¿no? Considerando que el girador expide en favor del tomador un mandato de cobro. Esto implica un mandato de pago respecto al girado. Sin embargo, se advierte que el tomador del cheque, al presentado para el pago, actúa por derecho propio y no en nombre del supuesto girador, es decir, del supuesto mandante. Además, el tomador del cheque es libre de cobrarlo o no, pues es su propio interés el que está en juego, lo que no ocurre con el mandatario, quien debe necesariamente cumplir las órdenes del mandante. Finalmente, la transmisión del cheque que puede efectuar el tomador no concuerda con el mandato, que requiere autorización expresa para actos de disposición. E. La autorización se basa en el principio que existe una declaración voluntaria, que no es el mandato propiamente dicho, en virtud de la cual una persona hace posible ilícito que otra ejecute, ¿no? Sin tener derechos ni obligaciones, negocios jurídicos que afecten los derechos del otorgante de la autorización. Con referencia al cheque habría una doble autorización, al girado para que pague por cuenta del girador y al tomador para cobrar la suma que le abonara el girado. Podríamos decir, contrario a esta tesis, según Garrigues, quien sostiene que es la relación entre librado y librador, es difícil concebir una pura autorización conferida por el segundo al primero. La autorización supone simplemente una facultad, un poder en sentido material, mientras que en el cheque librado contrae frente al librador la obligación de pagado, lo que se desprende del propio texto usualmente empleado al girado. Texto en el que se expresa páguese o pagara, sin que aparezca autorización en ningún género. F. La delegación es la teoría, dice, moderna moderada en el derecho germánico, que ha pasado por una cuidadosa elaboración precisada por Garrigues, quien se trata de una simple delegación de pago, en virtud de la cual el delegado librado no asume frente al delegatario tomador, en este caso, ninguna obligación propia. Asume el hecho de pagar, aunque naturalmente este pago servirá para extinguir la obligación del delegante frente al delegatario, independientemente de que sirve también para extinguir la propia obligación del delegado frente al delegante. Esto aplicaría la norma en el artículo 1170 del Código Civil Español, que guarda relación con el artículo 1233 de nuestro Código Civil y con lo dispuesto en el artículo 94.3 de la Ley de Títulos Valores, que en el sentido de que el girador del cheque no queda liberado frente al tomador hasta que el pago se haya realizado, o sea, se haya cancelado la obligación. Se trataría de lo que Messineo expresa como delegatio solvendi o dandi, lo cual, presuponiendo vencida la obligación, tiende a hacer que tenga lugar al acto de cumplimiento y que el mismo tenga lugar por obra de un tercero delegado en lugar de por obra del deudor delegante, esto es, ejercitar su función inmediatamente solutoria, siempre que se exija el cumplimiento. Se trata, pues, de una delegación con función diversa de la delegatario promitente. Vamos a ver ahora las clases de cheques. Tenemos el cheque cruzado, que es aquel que tiene en el anverso dos líneas paralelas realizadas por el girador, que pueden ser de forma oblicua o de arriba para abajo,
Este cruzamiento se realiza con el fin de asegurar que se pague al beneficiario mediante una institución bancaria. Por el cruzamiento se ordena que sea un banco llamado banco procurador, quien cobre a otro banco denominado banco girado el monto del cheque. El banco procurador es el encargado de dar al beneficiario el monto total del cheque, el mismo que se puede ser cobrado mediante abono en una cuenta corriente bancaria o cobrado en efectivo. El efecto de cruzamiento de designación del nombre del banco es el cruzamiento, ¿no? Anulan sus efectos cambiarios. Existen dos clases de cruzamientos de cheques, a saber: A. Cruzamiento general. El cruzamiento en general, si no contiene entre las dos líneas designación alguna o constare solo la mención banco o una denominación equivalente. B. Cruzamiento especial. El cruzamiento es especial si entre las líneas se escribe el nombre de un banco determinado. El cruzamiento general puede transformarse en especial, pero el cruzamiento especial no puede convertirse en general. Cheque para abono en cuenta. El maestro Bemont Carrillos indica que este tipo de cheque surgió en la práctica alemana para eliminar toda posibilidad de que el cheque, aun siendo cruzado y por ende de negociabilidad irregular, pueda ser indebidamente cobrado en efectivo mediante la intervención de un banco. El girador o cualquier tenedor pueden insertar en el cheque la mención para abono en cuenta u otra equivalente. Siendo esto así, nace la prohibición de pagarlo en efectivo y a la vez la obligación de abonarlo en la cuenta del beneficiario. Este tipo de cheque garantiza que por ningún motivo el banco pueda pagar el cheque en efectivo, sino que necesariamente debe abonar su valor en la cuenta del tenedor. La anotación respectiva equivale al pago. Cheque extransferible. Este cheque limita la libre circulación de este título de valor en función a la seguridad tanto del girador como del beneficiario. La ley señala que solo pueden ser pagados de las siguientes formas. A. Solo debe ser pagado a la persona en cuyo favor se emitió. B. A pedido de ella puede ser acreditado en cuenta corriente u otra cuenta de la que sea su titular. C. Admitiéndose el endoso solo a favor de bancos y únicamente para el efecto de su cobro. Este tipo de cheque lleva inserta la cláusula intransferible no negociable, no a la orden o cualquier otro equivalente. Estas cláusulas tienen carácter irrevocable. Si se tarja, se invalida el cheque. Tenemos por ejemplo los cheques que emiten el Banco de la Nación. 4. Cheque certificado. Según el maestro Montoya Manfredi, indica que el cheque certificado tiene su origen en los usos bancarios del Estado norteamericano de Nueva York y alcanzó reconocimiento legal en la Negotiable Instrument Law de dicho Estado en el año 1897. Si bien la práctica de la certificación de cheques se extendió a muchos países, su concepto y sus efectos fueron distintos, lo que ha originado falta de uniformidad en la doctrina y en la legislación. No faltan países que prohíben la certificación. Unos la equiparan a la aceptación del título de cambio y otros la admiten con efectos limitados a la comprobación de la existencia de fondos durante un lapso y a la indisponibilidad de ellos por el girador. Este último precisamente es el criterio adoptado por la ley peruana. Este tipo de cheques es aquel que el banco ha pedido del girador o de cualquier tenedor. El banco certifica. El banco girado inserta en el dorso una constancia de la existencia de fondos disponibles con referencia a un cheque, siempre y cuando el plazo esté vigente para su presentación al pago. El banco carga al mismo tiempo en la respectiva cuenta corriente girada la suma necesaria para su pago. Esta garantía no se afecta en los casos de insolvencia del girador
ni de insolvencia del banco. Además, esta certificación debe ser total. La ley prescribe que no pueden ser parcial ni extenderse en cheque al portador. Asimismo, la certificación rige solo por el número igual de días a los que falten para que venza el plazo legal de la presentación del cheque respectivo para su pago. Efectos de la certificación. La ley señala que una vez certificado el cheque, el banco girado asume la responsabilidad solidaria de pagar el cheque durante el plazo legal de su presentación para su pago. Sin embargo, podemos decir que si el cheque no fuere presentado durante dicho plazo, quedará automáticamente sin efecto la certificación y toda responsabilidad derivada de esta para el banco, debiendo éste proceder a acreditar en la cuenta corriente del emitente la cantidad que hubiere retirado para destinarlo al pago del cheque. Ahora vamos a pasar a conocer acerca del cheque de gerencia. Es aquel que una vez que se ha pagado su valor, un banco gira sobre una de sus sucursales o agencias, a la orden de un tercero indicando por quién lo solicita o también a la orden de este último. La ley señala que las empresas del sistema financiero nacional autorizadas al efecto pueden emitir cheques de gerencia a cargo de ellas mismas, pagaderos en cualquiera de sus oficinas del país, con expresa indicación de ello en el mismo título. Estos cheques podrán ser emitidos también para ser pagados en sus oficinas en el exterior. Asimismo, se indica que los cheques de gerencia, salvo cláusulas en contrario, son transferibles y no pueden ser girados en favor de la propia empresa ni al portador. El cheque de gerencia no requiere de protesto ni de las formalidades sustitutorias. Tenemos también el cheque en giro. El jurista argentino Balsa Antelo, citado por Beaumont, señala que sabido es que el derecho angloamericano considera el cheque mero caso de letra de cambio a la vista y girada sobre un banco. Añade a este comentario el maestro Beaumont Callirgos que lo que también lo equipara a las cartas de crédito que se extendían en favor de las personas en que desplazaban de una plaza a otra. Esta primigenia finalidad de servir como un instrumento de transferencia de fondos sigue siendo posible de ser cumpliendo o cumplido por el cheque, por lo que se introduce de la legislación peruana esta práctica que es común en el mercado peruano, pero sin amparo legal hasta antes de esta ley. Nos referimos a los llamados giros bancarios, que son meras órdenes de pago de plaza a plaza, pero que carecen de la categoría de título valor, aun cuando para algunos son verdaderos cheques de gerencia por la forma que tiene, por la seguridad que da, ¿no? Y por contener los formularios utilizados, todas las exigencias que la ley señala para dichos cheques especiales. El cheque de giro es aquel que emiten las empresas del Sistema Financiero Nacional autorizadas a realizar transferencias de fondos y también emitir giros a sus propios cargos con la cláusula cheque giro o giro bancario. Los cheques garantizados. Es un cheque especial que tiene por objeto garantizar el pago del monto indicado sin necesidad de ser certificado. No requiere certificación alguna. El girador es un cliente del banco que tiene una cuenta corriente en él y solicita al mismo banco que sus cheques sean garantizados. La ley señala que en este caso, ¿no?, que el banco puede autorizar que se giren a su cargo cheques con provisión de fondos garantizados en formatos especiales y papel de seguridad en los que se señalen expresamente la denominación del cheque garantizado, cantidad máxima por la que el cheque garantizado puede ser emitido o cantidad impresa en el mismo título, nombre del beneficiario no pudiendo ser girado al portador, entre otras, ¿no?, que el banco girado acuerde.
Los famosos cheques viajero. Los cheques de viajero, travel checks, son aquellos emitidos por los bancos o por una empresa del sistema financiero nacional autorizada al efecto, ¿no?, a su propio cargo, para ser pagados por ella o por los corresponsales que consignen en el título en el país o en el extranjero. Según Manfredi señala que los cheques de viajeros son instrumentos bancarios que previo pago del valor monetario que representan un banco entrega a un viajero tomador originario con el compromiso de pagarlos en efectivo en cualquiera de sus oficinas ante la cual sea presentado y cualquiera que sea el lugar de ubicación de ésta, pero con la condición de que en su parte inferior lleven la firma del viajero que los ha adquirido y de que esta firma coincida con la que el mismo viajero debe colocar en la parte superior de cada uno de los cheques, antes de que les sean entregados y en presencia de uno de los empleados del banco girador. Como consecuencia, el viajero que usa estos cheques no solo puede cobrarlos personalmente en cualquier oficina del banco girador, sino que, en virtud de la facultad del endoso, puede transferirlo a cualquier clase de terceros, hoteles, empresas, transportes, bancos, establecimientos comerciales, etc. Los cuales, por su lado, estos los aceptan sin problema alguno, tanto por la garantía del banco emisor, cuanto por la que de las dos firmas coinciden con la del tomador, que demuestran que quien cobra o transfiere un cheque de viajero es su legítimo poseedor. Además, estos cheques, como generalmente se giran en monedas fuertes, cuando son para viajes al exterior, tienen la ventaja adicional y muy importante de que pueden ser cambiados en cualquier clase de moneda extranjera. El resultado general de todos estos es que el viajero que adquiere estos cheques evita el plano de la necesidad de llevar consigo cantidades importantes de dinero en efectivo y evita por ende los consiguientes riesgos de pérdidas, robos, puesto que los cheques que han adquirido los irá cobrando o transfiriendo poco a poco en la medida de sus necesidades de cada momento. Además, estos gozan de la invalorable comodidad de poder disponer en cualquier ciudad del mundo de la clase específica de moneda que desee. Es decir, los cheques de viajeros son de utilidad esencial para los millones de viajeros del mundo entero, y es justamente esta utilidad la causa de que se hayan convertido en instrumentos de uso virtualmente imprescindibles en la vida moderna hoy en día. El cheque de pago diferido. Señala la ley que este cheque de pago diferido es una orden de pago emitido a cargo de un banco bajo la condición para su pago de que transcurra el plazo señalado en el mismo título. No podrá ser mayor de 30 días desde su emisión, fecha en la que el emitente debe tener fondos suficientes. Todo plazo mayor se reduce a este. En la práctica es muy común que una persona gire un cheque con fecha adelantada, con la esperanza de que en dicha fecha el girador ya pueda tener fondos en su cuenta, por lo que el beneficiario no podrá cobrar el cheque hasta la fecha indicada. Antes de dicha fecha el girador no está obligado a disponer de los fondos de su cuenta. Para que este cheque sea válido, se tiene que insertar en él la cláusula cheque de pago diferido, además de la cláusula páguese desde el tal fecha. Disposiciones aplicables a todos los tipos de cheques. 1. Plazo de presentación. 2. Revocación del cheque. 3. Pago del cheque fuera del plazo establecido. Plazos de presentación. El plazo de presentación para su cobro de todos los tipos de cheques girados dentro o fuera del país es de 30 días, como podemos ver en la diapositiva. Pasado este plazo, el girador puede solicitar que no se pague dicho cheque. El plazo corre a partir del día de la emisión, y en el caso del que el cheque de pago diferido no se cuenta desde la fecha señalada en dicho título valor. 2. Tenemos la revocación del cheque. No se puede revocar, dice el cheque, que ya ha sido girado y entregado a su beneficiario. Esto tanto para los cheques comunes como para los especiales. Claro está que esto rige durante el plazo legal de la presentación del cheque para su cobro. Esto es 30 días. Si transcurre este plazo y el cheque no ha sido cobrado, entonces, sin explicación alguna, puede el girador dar a la orden al banco para que se pague.
para que no se pague. Bueno, sin embargo, el emitente o el beneficiario, o de ser el caso del último endosatario o tenedor legítimo del cheque, aun cuando no ha vencido los 30 días excepcionalmente, pueden revocar y detener el pago en los supuestos de sustracción, pérdida y deterioro. Pago del cheque fuera del plazo establecido. Fuera del plazo establecido por la ley para el pago del cheque al legítimo tenedor 30 días, si es que no existe orden de revocación o de suspensión de pago por las causales tratadas anteriormente, entonces sí hay fondos en la cuenta corriente del girador. El banco puede pagar hasta después de un año contados desde el día de la emisión del cheque. Muchísimas gracias. Espero que esta clase les sea muy útil, tanto en su vida profesional como en el día a día. Muchísimas gracias. Hasta pronto.